Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva semana aquí en Criterios. En este 3 de marzo estamos comenzando el mes. Qué bueno que usted avance con nosotros, qué bueno que usted nos sintonice para el abordaje de esos temas importantes de nación. Y es que algunas cosas que han pasado en los últimos días, o más bien en los últimos meses, tienen que ver como, por ejemplo, ¿qué pasa si la policía llega a su casa y tal vez sin una orden meramente, pero usted comienza a tomar video? ¿Qué pasa que sin una orden se lleva a uno de sus familiares, pero usted graba en el momento? ¿Realmente es un delito? ¿Realmente la fiscalía lo tiene que acusar a usted? Y en caso de hacerlo, ¿de qué lo va a acusar? Bueno, ese tipo de casos han sucedido en alguna ocasión y hay uno que está bastante latente y que hay que averiguar si realmente la policía tiene razón o es este joven quien realmente tiene como tal el criterio como para que no se le acuse. Eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestra invitada especial. Estamos hablando de la abogada y especialista en derechos humanos, la licenciada Jamie Magaña. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a usted y a su audiencia. Encantado que nos acompañe. Y es que precisamente vamos entrando en materia con el caso específicamente de Henry Benavides. Y este caso se dio allá en agosto, cuando, y usted me podrá ampliar el contexto, cuando arbitrariamente los policías se llevan a su madre, pero injustamente no le presentan una orden como tal, solo se la llevan y él comienza a grabar esto, ¿no? Para tener una prueba de lo que está sucediendo, pero conforme a eso, también se lo llevan a él. Ampliando el caso. Sí, bueno, la noche del 14 de agosto de 2024 llega la policía a la residencia de Henry preguntando por una señora que ellos no conocían. Y esa noche pues les piden los DUIs a las mujeres que vivían en la casa, que eran su madre y su hermana. Ellas entregan los DUIs a través de la puerta balcón. Sí. Y viene el policía y le dice a doña Dora que a ella la andaban buscando. O sea, con mentiras llegaron preguntando por esta persona. Posteriormente le dicen que salga, que van a platicar, que ya es la clásica de la policía cuando te va a detener. Henry le llama al licenciado Otto Flores y él le dice que no salgan si no hay una orden de detención y que le expliquen por qué se la iban a llevar. Al principio no le decían, después le dijeron que por régimen. Al final tuvieron que venir a solicitar a un juzgado de paz una orden de allanamiento porque no tenían orden de allanamiento. El delito por el que habían denunciado a doña Dora es un delito previa instancia particular y primero tenía que dirimirse en la fiscalía si había o no un delito. O sea, esa noche ellos estaban haciendo números para régimen. Lo más grave es que van por militares y más policías por orden del jefe del operativo, y los militares y los policías pensaban que esa noche iban a detener una clica porque eran más de 20 personas, más de 20 efectivos militares y policiales. Cuando se dieron cuenta que iban por una señora de más de 60 años. Sí. Sí. Rodearon toda la cuadra para que ellos no se fueran a escapar. Le dijeron a Henry que se iban a quedar ahí. Entonces, en ese contexto, Henry toma video de que en ese momento querían llevarse a su mamá, porque hasta ahí lo que sabíamos es que era por régimen. Le pide el nombre al jefe del operativo, él se lo da. Recordemos que los policías siempre cargan aquí un ONI y su apellido, sí, y tienen que cargar la placa. Eso es
parte del uniforme es información oficiosa y usted tiene todo el derecho como ciudadano, como ciudadana, de preguntarle al policía que lo está deteniendo cuál es su nombre, porque así lo dice el reglamento de la policía y el reglamento de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque esto de andar identificado nace de los acuerdos de paz, donde se establece que las personas tenemos derecho a saber quién es la autoridad que nos está deteniendo. Ese es un derecho nacido en los acuerdos de paz y es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas. Entonces Henry comparte ese video con alguien de una ONG. Sí, sí. Y en la página de esta ONG se sube el video de lo que estaba sucediendo en este momento en San Miguel y se vuelve viral. Y por esa razón dicen que Henry cometió delitos informáticos, porque él sube el video del operativo y da el nombre de la persona que estaba como jefa, pero en el video Henry dice, supuestamente se llama fulano de tal con número de ONI tal. Pero eso es público. Pues sí, eso cualquier es persona público. se lo puede ver al policía. Correcto, es correcto, pero el sargento regresa un par de horas después y le pide que por favor baje el video. Que también quiere platicar con él. Sí, que también quería platicar con él. Cuando llegan ya con la orden judicial de allanamiento, se lo llevan, le quitan el teléfono y se llevan a la mamá. A la mamá la golpean antes de llevársela. A una señora de 60 años, de más de 60 años la golpean. Sí, la hincan en el patio de su casa, la jalonean, la golpean. Henry y su hermana viendo todo eso, en ese momento lo podemos ver como tortura psicológica también, ¿verdad? Porque nadie quiere que ver a su mamá que se la está golpeando los militares, y se lo llevan a los dos. Lo curioso del caso es que en el expediente de su mamá se establecen todos los hechos que yo te estoy diciendo, que ellos tenían la puerta abierta, que le pidieron una orden de registro y allanamiento a la policía, pero en el expediente de Henry, que es el mismo operativo, dice que nadie abrió, que solo vieron a un muchacho tomando video desde adentro. O sea, hay demasiadas inconsistencias entre un expediente y el otro, siendo lo que sucedió en el mismo momento, la misma noche. Ambos expedientes tendrían que contar lo mismo, sin embargo no lo hacen. ¿Qué nos jugamos aquí, amigas y amigos? Nos jugamos la libertad de expresión de un país, porque tanto el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Ley de Acceso a la Información Pública, el derecho humano al Internet y una cantidad de leyes que les podría mencionar establecen que usted puede documentar cuando se esté haciendo un abuso de autoridad y subirlo a las redes sociales, porque es la única defensa que tenemos como ciudadanas y ciudadanos. Entonces, si en la audiencia del próximo 17 de marzo pasamos a sentencia y Henry no es sobreseído, ese derecho que ustedes han estado ejerciendo, subiendo toda la violencia que hay en el centro histórico y en otros lugares del país, nos lo van a arrebatar. Y por eso necesitamos que ustedes sepan que este es un derecho que no nos pueden quitar. Sin embargo, en este momento ya está siendo juzgado. Si Henry es condenado, ¿estaríamos hablando de un hecho sin precedentes? Sí, primero porque el delito por el que lo están acusando, que es revelación de datos personales, no lo ha cometido Henry, porque como decíamos, los datos de la Policía Nacional Civil son oficiosos. Y cualquiera los puede ver, o sea, el poli pasa caminando y usted no puede cerrar los ojos. Hombre. Sí, o sea, usted lo tiene enfrente cuando lo detiene en un retén y no va a estar así, no quiero verle el ONI, ¿verdad? Usted ve a los del CAM también tienen su identificación,
¿Por qué? Porque es una obligación legal que ellos anden identificados. Y ahora quieren hacer ver que el nombre del policía es información, son datos personales. No, ¿qué es un dato personal? Dato personal es su número de teléfono, la dirección donde usted vive, a qué religión va, su número de DUI, su firma. Esos son datos personales. El nombre no es un dato personal. En el caso de los funcionarios públicos. Y funcionarios públicos es desde el presidente hasta el más abajo, y así dice la ley de acceso a la información pública y la ley contra la corrupción. Bueno, con esto nos vamos a ir a la primera pausa comercial. No nos cambie, retornamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, y esta vez podemos preguntarnos, mire, el caso de Henry Benavides, que lo están procesando solo por haber grabado y que cómo se llevaban a su madre, ¿no? Cómo se llevaban a su familiar, y que en el video aparecía el nombre del policía, el que medio mundo puede ver, y se le acusa por divulgación de esa información, como todos la pueden ver. ¿Será que esto aplica también con aquellos vendedores que han sido afectados en el centro histórico de San Salvador y que han grabado cómo el CAM se lleva sus pertenencias? ¿Sí o no? ¿Qué criterio aplicamos? Por favor, licenciada. Sí, bueno, en el caso del centro histórico, todos hemos sido testigos de que la gente del CAM dice, no puede grabar, no puede grabar. Es un lugar, primero es un lugar público. Empecemos por ahí. Comencemos por ahí. Es un lugar histórico donde la gente llega a tomarse fotografías, a tomar videos, pero también es un lugar donde se están cometiendo delitos y delitos graves. Está bien que estén reordenando a las personas, pero cuando el CAM viene y te agarra la venta y se la lleva, y hay que pagar $50 de multa para que les devuelvan las canastas, para que les devuelvan la verdura. ¿Y se la devolverán completa? No, no se la devuelven completa. Los agentes se quedan con alguna que otra paletita. Me imagino que ahí sacan ahí la verdura de la semana para la casa, porque la gente dice que no se la devuelven completa, pero si vas a reordenar, ¿cuál es la necesidad de comenzar a decirles no pueden grabar, no pueden grabar? Si estamos en un país, se supone que libre y el más seguro del mundo mundial, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el miedo de que las personas graben lo que está sucediendo? No solo en el centro histórico de San Salvador, también lo hemos estado viendo que han habido desalojos en Santa Ana, han habido desalojos en otros lugares. Y si no quieren que las personas denuncien, pues que dejen de estar atropellando derechos de la ciudadanía, porque son derechos que todos tenemos. Lo que está pasando en el centro histórico es inaudito. Si ustedes recuerdan, hubo un desalojo hace muchísimos años en el centro histórico, y ahí fue que la gente comenzó a subir por primera vez a Facebook. Los periodistas estuvieron ahí encima, que hubo hasta un incendio, llegó la humo, todo eso se documentaba. Yo recuerdo que fue en los tiempos, si no me equivoco, de Norman Quijano. Cuando en la noche llegaban, le destruían todo. Sí. Bueno, no es que le prendían fuego, pero en esa ocasión hubo un incendio bastante fuerte, y al final pues la mercadería echada totalmente a perder. Queremos regresar a esos tiempos donde, si nosotros nos enteramos de eso, es porque
habían cámaras grabando, porque la gente denunció. Es correcto. O ahora, ¿qué es lo que queremos? Que mire, todo está bonito porque nadie graba nada, porque nadie denuncia nada. O sea, es como que quisieran volver a la cultura de los 70s, de los 80s, del ver, oír y callar. Nadie tiene derecho a denunciar, nadie tiene por qué andarse quejando de lo que estábamos haciendo. O sea, porque vemos twitters de esa época, justo de Norman Quijano, donde Bukele dice, ay, es que sí tienen derecho a ganarse la vida, y ahora su alcalde, Mario Durán, está desalojando a la gente y no dice nada Bukele ahí. Su alcalde está mandando a los miembros del CAM a detener a la gente, le dicen a la gente que no grabe. Ay, ahí no ha pasado nada, entonces esa ¿Será que el doble alcalde moral solo recibe órdenes? muy probablemente, porque es bien delicado cuando la gente te dice, ah, es que son los chinos los que han venido a comprar el país, son los chinos los que nos están sacando. Pues, No son palabras mías, no me consta que sean los chinos, o sea, es lo que la gente se está quejando ahí, que por los chinos los están desalojando. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No sé, juzgue usted, investigue usted. pues de repente, pero yo he visto varios locales. Bueno, entonces como tal hay peligro en que la libertad de expresión o de acceso a la información al final quede en plena vulneración o de repente un tanto prohibida o al menos parcialmente. Parcialmente de que las personas puedan grabar los abusos de las autoridades. ¿Por qué? Porque si ganamos, va a quedar establecido que es un derecho público reconocido y ya judicialmente reconocido de que podéis grabar como ciudadano, que es lo que la ley establece, un abuso de autoridad. Pero es que cuántas veces nosotros hemos grabado y a través de esas grabaciones se ha hecho justicia. Incluso el mismo gobierno del presidente Bukele, de repente alguno que otro ministro o hasta él mismo sale cuando dice, mire, por ahí circuló un video donde se apreció tal cosa, pero ya establecimos o ya pusimos cartas en el asunto, ya resolvimos, pero ha sido gracias a esos videos. Y ahora vamos a estar como privándonos, o sea, vamos a entrar a la época de la autocensura. Sí. ¿Cómo es posible eso? O sea, ¿cómo nos permitimos llegar hasta este nivel? Nos permitimos llegar a este nivel porque el miedo no ganó. Uh-huh. Cuando comenzaron, imagínense ustedes, si cuando comenzaron las capturas arbitrarias de personas inocentes, todo el mundo hubiera comenzado a subir videos y diciendo, no, mi hijo es inocente, aquí están los antecedentes penales, no, mi hijo venía de trabajar, mi hijo venía de estudiar. Serían miles de videos denunciando los falsos positivos que ha presentado este gobierno como miembros de estructuras criminales. Entonces, pero como hubo demasiado miedo, porque le decían a la gente, si hice algo me lo llevo a usted también, y en muchos casos se llevaron familias completas. Entonces, la gente comenzó a tener autocensura. Ahora que estamos ya con el agua al cuello, que no solamente son los detenidos por el régimen de excepción, los despedidos, los sindicalistas perseguidos y asesinados, los niños detenidos por nada, o sea, solo por ser adolescentes que viven en zonas marginales de extrema pobreza, los vendedores, como dice Bertolt Brecht, y cuando se lleven a todos, ¿quién va a hablar por mí? Entonces, cuando se lo lleven a todos y usted no ha perdido el miedo a hablar, también se lo van a llevar y somos el país en el mundo con una tasa más alta de personas detenidas. ¿Cómo nos pone eso a nivel internacional, después de todo lo que se nos ha mencionado, que el país ha avanzado, se ha transformado, después de que se fue a decir a Naciones Unidas, por ejemplo, que aquí cualquiera podía decir lo que quisiera, que no había mayor persecución, que la libertad de expresión seguía intacta? ¿Cómo lo estamos viendo? Con el famoso 3 doritos después, vemos que Fidel Zavala está detenido. Sí, es cierto. Con el famoso 3 doritos después,
vemos que muchos periodistas están siendo perseguidos, sus casas están siendo allanadas, tiktokers, activistas están siendo perseguidos. Bueno, yo misma he sido perseguida y duermen afuera de mi casa a veces los policías. Yo no estoy cometiendo ningún delito, estoy en el ejercicio de mis derechos como ciudadana. Sin embargo, el Estado hacia afuera en el discurso quiere presentar un país de las maravillas que en la práctica no existe. ¿Y qué pasa, Fernando? Amiga, amigo, el hambre no entiende de ideologías. La canasta básica está por el cielo. Seguimos con los mismos salarios. Bueno, las personas que tienen salarios. La situación económica ya no pueden decir que es de los gobiernos anteriores ni que es de la pandemia. Ya la situación económica está en una crisis que ellos han generado. ¿Y qué es lo que le va a quedar a las personas? El Internet, denunciar a través del Internet, salir a las calles a exigir sus derechos. ¿Por qué? Porque el dinero no alcanza cuando todos roban. Y ahora estamos viendo que tenemos un nivel de endeudamiento del 90%. O sea, este gobierno pasó de tener un endeudamiento que tenía el país, tal vez no equilibrado, pero no a estas alturas, se endeudó en un 90%, se acabó nuestras pensiones. Y después nos dijeron, después de que nos dijeron hipócritas los diputados, se llevaron nuestras pensiones, quitaron un montón de prestaciones para las personas que recibían servicios como el paquete escolar completo, una alimentación más integral para los niños en las escuelas. Estamos viendo las unidades de salud sin medicamentos, se están yendo los doctores, los especialistas se están yendo del Seguro Social y de la red de salud. ¿Por qué? Porque, o sea, ya la crisis no lo está alcanzando con la imagen de que él tiene un país seguro, porque la seguridad jurídica tiene que ver no solo con la seguridad de que ya no andan malacates en la calle, también tiene que ver con la seguridad social, con la salud, con la educación, con la cultura y con la libertad de expresión, entre otros. Totalmente. Bueno, con esto nos vamos a la siguiente pausa comercial. Regresamos rápidamente en Criterios. Gracias por continuar con nosotros en Criterios y ahora es momento de seguir abordando desde otra perspectiva el derecho de acceso a la información pública como tal. Desde hace varios meses, o desde hace un par de años, se ha venido mencionando que el Instituto de Acceso a la Información Pública ha sido paulatinamente desmantelado. Pero cabería recordar cuál es o cuál era la función del instituto y realmente qué es lo que puede hacer ahora, si es que todavía puede hacer algo para presentar algo de información. Por favor, licenciada. Bueno, la labor del instituto era garantizarle a toda la ciudadanía que la información que era pública y que era oficiosa, que se le negaba por parte de las instituciones estatales, le fuera entregado a las personas. Sí. De hecho, los comisionados de la primera generación hicieron algo que se llamaba audiencia de avenimiento. O sea, si no se te entregó la información oficiosa o la información pública en un tiempo provisional, te mandaban a llamar como oficial de información y llamaban a la persona y ahí se acordaba que era la información que se podía entregar y que era la que por ley y por razones de seguridad no se podía entregar. Sin embargo, casi siempre se terminaba entregando toda la información que nos solicitaban como oficiales de información.
El instituto, durante todos estos años que funcionó antes de Bukele, hizo líneas resolutivas, que son como órdenes judiciales, pero a nivel administrativo, que nos permiten establecer derechos que el instituto fue ampliando. Volvamos a este tema de las detenciones y de los policías. Sí. El instituto, en alrededor de 4 resoluciones, estableció que el ONI es información oficiosa, que el nombre del policía es información oficiosa, sin embargo que es un derecho de la ciudadanía frente a las personas que manejan la seguridad pública, que eso no se puede negar, que no se puede declarar información reservada, pero en este momento, ¿qué hace el instituto? Te recibe y ya. ¿Y se acabó? Y se acabó. Las oficinas de acceso a la información pública que funcionaban antes, que los oficiales a veces tenían que reunirse con los usuarios para explicarle que sí, que no, como para evitar un inconveniente dentro de la solicitud, aunque se gestionaba todo lo que solicitaran, ya no están funcionando. Solo han quedado en papel las plazas, ¿verdad? Pero es la recepción la que te agarra la solicitud de información o te dicen que lo mandes a través del correo electrónico. Alguien lo procesará. Cuando estas personas te contestan y te dicen que no, porque es información reservada, lo mandan al instituto. Y el instituto igual sigue sin hacer nada. Son verdaderos pasapapeles. Cuando el instituto tendría que estar garantizándole a la ciudadanía el acceso a la información pública, ¿como de qué? ¿Cuánto se ha gastado a estas alturas en el Hospital Rosales? ¿Cuánto se está gastando en diferentes proyectos, si es que los hay? Estaba viendo un reportaje hace poco que de unos préstamos que se hicieron solo habían ejecutado $4. ¿Por $4? $4 por cada 100 del préstamo. Entonces, miren, una cosa interesante, y quizás lo hablamos otro día, los presos que están trabajando en el Yo Cambio en los diferentes proyectos son empresas privadas las que los están ejecutando. El nombre de ellos aparece en planilla. ¿Cuánto les están pagando en planilla? Porque a ellos entiendo yo que no se les da dinero, ¿verdad? O sea, todo eso, el quehacer público que antes se entregaba, ahora ya no se está dando. Entonces, y el instituto tendría que estar garantizando ese derecho. Alguien podría decir ahora, mire, qué fácil es ir a trabajar al Instituto de Acceso a la Información Pública. Solo recibe y fin del cuento, no hace nada más. Entiendo que el instituto desde hace tiempo, bueno, aunque primero cabrá mencionar cuál era la información de oficio que el instituto ponía en su plataforma o que el instituto tenía que dar, y no es como que si quería, es que tenía que hacerlo, porque era información de oficio, y que ahora esa información de oficio ya no lo es más. ¿Qué tipo de información era de oficio? Bueno, todas las instituciones tenían una página que se llama Portal de Transparencia. Sí. En el portal de transparencia de oficio tienen que aparecer los nombres y currículum de todos los funcionarios y empleados. ¿Es un delito pedirlo? No, no lo es. Es un derecho. ¿Se hizo durante los gobiernos del FMLN? Sí. Sí se hizo. Ahí ¿Fue un es donde delito? se aprobó. No. ¿Por qué criticamos a los diputados del FMLN de que no tenían estudios, aunque la mayoría no tenía estudios, que la mayoría no tenía experiencia? Porque usted lo sabía gracias al Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Era un delito? No era un delito. No. De ahí los presupuestos, cómo se ejecuta el presupuesto que se va a gastar en papelería, en salarios, en seguros, compra de vehículos, todo lo que tiene que ver con el presupuesto anual. ¿Cómo nos dábamos cuenta, de los viajes
de los exdiputados de Arena y de los viajes de los exdiputados del Frente, y que gracias a eso nosotros pudimos comenzar a realizar una crítica mucho más fuerte para aquellos que decían, no, pero es que antes no decían nada, siempre se ha criticado, gracias al Instituto de Acceso a la Información Pública. Bueno, como yo estaba en la CEPA, a mí me pidieron los viajes de Mauricio Funes, y como... ¿Dieron delito? No, y lo No, entregué. delito. Aquí estoy contándole. ¿Qué pasó? Llegó un medio de comunicación, me pidieron los viajes, como lo que tú no puedes dar con el presidente de la República es el viaje que está haciendo en el momento. Claro, por seguridad. Sí. Pero una vez pasado el viaje, el Instituto de Acceso a la Información Pública estableció que ya se vuelve información oficiosa, o sea, ya tendrías que subirlo al portal de decir, el presidente fue aquí, allá y allá. Se hizo el reportaje, o sea, no era un delito, era información que tenía que entregarse porque era oficiosa. Exacto, ni siquiera porque, pública. a ver, entiendo que hay diferencia entre la información oficiosa y la información pública, ¿no? Sí. Que la información oficiosa, pues es la que yo obligatoriamente tengo que poner, así me lo pidan o no me lo pidan, Así es mi deber ponerlo. Así Y la es. información pública es no está colocada, pero si usted me la pide, Se la yo voy se a la, entregar. exactamente, yo Así se la es. doy, yo se la proyecto y yo se la proporciono, ¿no? Pero ahora ni siquiera la información de oficio. No, todo lo han reservado para 7 años. Con y- prórroga de 5, entiendo. No, la ley permite que haya una prórroga cumplidos los 7 años de otros 7 años. 14. O sea que van a ser 14 años en los que nosotros no vamos a saber qué está pasando en el país y cómo están utilizando nuestros impuestos. Mira, información oficiosa, ¿qué es lo que está pasando con nuestras pensiones? Ujú. Con el dinero que hemos ahorrado. Las AFPs tienen que dar información oficiosa. ¿La están dando? Sí. Pero ¿cómo podemos corroborar que el gobierno de El Salvador está gastando ese dinero en lo que dice? Ahí es donde comienza la trama. No podemos No hay saber. mecanismo, no hay forma. No hay forma, porque está reservado, por seguridad. Por seguridad, se le va a venir la gente encima. Pues ¿O sí, qué- por, qué- por qué le va a hacer por la seguridad gente? de ellos mismos, pues, porque fíjate que en el caso, por ejemplo, de la CEPA, yo en el año 2016 solicité que me apoyara la gente de seguridad y justicia en el tema de una declaratoria de infraestructura crítica en materia de seguridad nacional. ¿Para qué? Para no entregar los planos del aeropuerto ni de los puertos, porque eso es información que puede poner en riesgo un país. O sea, Sí. me pedís los planos del aeropuerto y yo te los entrego, ¿sabes dónde van a ir a poner bombas y todo eso? Sí, Entonces, claro, eso se entiende. se sí. superentiende. Pero preguntar cuánto gastó la institución en fiestas y bebidas alcohólicas, bueno, ahí creo que todo el mundo se acuerda de eso, ¿verdad? Que se entregó toda la información y eran más de $200,000 que se habían gastado en aquel momento en bebidas alcohólicas, en cenas, en almuerzos y todo eso. O sea, no era un delito y que sí hizo un gran escándalo, pero no pasó nada, o sea, no se cayó el mundo. Ahora no podemos saber ni siquiera cuántas plazas tiene un diputado sin que se arme un gran escándalo y ya se vuelve información reservada y que son datos personales y no pueden dar los nombres de sus empleados. O sea, ¿ves la diferencia? Antes el periodista o la persona, el ciudadano, podía ir a pedir cualquier información y se le daba. Ahora este gobierno que llegó al poder hablando de la transparencia y que iba en contra de la corrupción, es el que está negando toda esa información. Sí. Vamos a ampliar sobre esto porque realmente hay otros puntos, hay otros criterios, pero primero nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros para seguir abordando el tema de la información pública y realmente qué es lo que está haciendo el Instituto de Acceso a la Información Pública, que tiene por deber brindarle que tiene la información oficiosa, que es la que se pone en todos lados, así usted lo pida o no lo pida, y usted fácilmente pues, puede acceder a ella. La información pública, que es aquella que no se publica, pero que si usted la solicita, usted puede acceder a ella, el instituto se la da. Y claro, ya la información reservada, que esa ya es clasificada y que es por seguridad, y a veces pues incluso tomaba, porque ya no puedo decir que toma tiempo, sino que tomaba tiempo en darles información, 7 años, poco más, dependiendo de qué tan delicado sea. Pero usted se puede preguntar, mire, ¿y qué tan delicado es tener o es saber cuántos empleados tiene un diputado? ¿Y qué le van a hacer a los empleados? Pues por pedirle cierta información. Y mire, ¿y a dónde ha viajado? ¿Y si ha viajado con fondos de la Asamblea o ha viajado con fondos propios? ¿Qué tan delicado puede ser eso? Entonces, realmente en la actualidad, ¿para qué está el Instituto de Acceso a la Información Pública? O es más, vámonos más atrás. ¿Y usted por qué le interesaría saber esta información? ¿Por qué es importante para usted? ¿Por qué es importante que usted le preste atención, licenciada? Es importante esta información porque, por ejemplo, en este momento que a las alcaldías les quitaron el FODES y redujeron los municipios y los unieron con distritos, la gente está pidiendo los proyectos que se hacían con el FODES, pero la alcaldía le dice, no hay fondos, tiene que ir a preguntar a la DOM. Vaya, entonces se va la gente a la DOM a preguntar si hay fondos para que le hagan la calle. O cosas más sencillas que se hacen todo el tiempo en esta época en los cantones, es que se pasa una máquina para que empareje la calle, se hacen rellenos de tierra porque no todas las calles son de pavimento. Pero la DOM no le va a dar esa información, no le va a decir si tienen o no tienen dinero para arreglarle esa calle. Y usted necesita saber si hay o no hay fondos para exigirle a la alcaldía y a la DOM que le arregle la calle. Cosas tan básicas como esa. Cosas básicas como si hay fondos para que te cambien el alumbrado público, porque las alcaldías ahorita están cobrando alumbrado público, pero focos es lo que menos tenemos los que vivimos en el sector rural. Están caros. Y están caros, ajá. Saber cómo están gastando nuestros impuestos, que fue un derecho que reconoció tanto en la Sala de lo Constitucional como la Ley de Acceso a la Información Pública, a través de la Convención de Delitos contra la Corrupción. Convención que acaban de utilizar nuevamente para hacer la ley contra la corrupción. ¿Por qué? Porque en el momento en que un funcionario no te quiere decir en qué se está gastando su dinero, se pueden cometer delitos de corrupción. Y el peor delito que un funcionario... ¿Será que a la gente le gusta la corrupción y por eso no pide rendición de cuentas? Por eso deja que el Instituto de Acceso a la Información Pública no haga mayor trabajo. Fíjate que la gente se había acostumbrado en los quinquenios anteriores a Bukele a que entre junio y septiembre se hacía una rendición de cuentas. De cada ministerio, ¿no? De cada ministerio, de cada alcaldía, de cada institución. Bueno, sí, las alcaldías lo hacían en mayo, porque es el mes en el que ellos entran, ¿verdad? Y los demás en junio, porque es donde entran los funcionarios. Pero ahora no hemos visto rendición de cuentas de nadie, de ningún ministerio en 6 años. El instituto tendría que haber ya puesto sanciones a las instituciones por no hacer esas rendiciones de cuentas. Vemos que Bukele llega a hablar cualquier paja molida, porque no le puedo decir de otra manera, a la asamblea, llega con un discurso populista, pero no dice cuáles son los proyectos que tiene, cómo se ha avanzado en materia de educación, de seguridad, de salud,
de proyectos de infraestructura. Toda la infraestructura la estamos viendo en Sur City, pero vámonos a la realidad de los cantones, de los caseríos. O sea, ahí estamos viendo niños que tienen que pasar unos grandes hoyos para llegar a la escuela. En una emergencia, ¿cómo sale esa gente del cantón si se les cayó el puente? Decime, o sea, necesitamos saber, y por eso se nos reconoció ese derecho, y el instituto tendría que estarle exigiendo a las instituciones que rindan cuentas, y no lo quieren hacer, les están validando la reserva de información. Yo recuerdo que allá por el 2011, 2012, que estamos hablando del gobierno de Mauricio Funes, usted recordará que era un dime direte entre Arena y FMLN. Cuando Arena pierde el poder, asume Mauricio Funes y, por ejemplo, termina de hacer el Boulevard Monseñor Romero, iniciado en tiempos de Antonio Saca. Hay una gran corrupción ahí y al final, pues, el gobierno de Mauricio Funes lo termina. Comienza a hacer otras obras de infraestructura, pero la gente, consciente en aquel entonces, le dice, mire, pero ¿y las cuentas? ¿Cómo sabemos que usted, por ejemplo, para terminar el Boulevard Monseñor Romero, tampoco escondió plata como le escondió Antonio Saca? Entonces yo recuerdo que había gente que decía, mire, ¿y para qué le vamos a estar pidiendo cuentas? Sí, mire, ahí está la calle, esa que sea su rendición de cuentas. Mire, ahí está el puente, esa que sea su rendición de cuentas. No le pidamos nada al presidente Funes, así está bien. Ajá, ¿y el desfalco de 350 millones de dónde salió? ¿No había que exigirle cuentas al gobierno del FMLN? ¿Era suficiente con solo ver los puentes, el hospital, el bulevar, y eso es la rendición de cuentas? Entonces lo demás había que regalárselo a Funes. Claro que no. Y si así estamos aquel entonces, ¿por qué la gente sigue permitiendo entonces que esto siga así? Porque en aquel momento podías hacer esos números porque había una rendición de cuentas. Pero en el 2018 se aprobó el préstamo para la construcción del anexo del Hospital Rosales por $150 millones. Del PCI, del BCI. Sí. Puso la primera piedra Bukele y dijo de que era el hospital 150 millones, que no sé qué. Después dijo que eran 90, ahora dice que son 60. Ya no sé cuántas piedras le han puesto al Hospital Rosales y del de Nejapa, ni hablemos. Pero de ahí del Hospital Rosales, recuerdo que posteriormente dijo que ya era con fondos propios. ¿Y el préstamo? Pues sí, ajá, y el préstamo, y el dinero del préstamo, ¿dónde se quedó? ¿Lo devolvió? ¿Cómo lo ejecutó? No me puede decir que el Hospital El Salvador es nuevo, porque lo que hizo fue utilizar la infraestructura de Cifco, poner mampostería, que ya estaba allí porque Cifco se convertía en hotel para algunas convenciones. Sí. ¿Verdad? Es cierto. Y ya, o sea, allí no gastó $100 millones porque ya había infraestructura, ya había mampostería, ya había todo. Lo que compraron fueron camas y equipos. Y mucho de ese equipo. Y lo que está en el parqueo también, bueno, lo que era el parqueo. Pero el diseño del parqueo y el préstamo del parqueo ya estaba aprobado del gobierno de Sánchez Serén. Totalmente. Entonces ahí no caben $100 millones de dólares. No, como el bulevar allá en San Miguel, el bypass, que volvió a llegar el embajador y dijo esto ya lo habíamos gestionado, inaugurado, y es con fondos de la cooperación. El Claudia Lars también con fondos de la cooperación, que él dijo que eran fondos propios, y se acuerda que hubo un zipizapa ahí con la embajadora Mains. Sí. Que, o sea, podemos hablar de N cantidad de proyectos que él inauguró, que venían del gobierno anterior o que venían de fondos de la cooperación, donde el gobierno no ha gastado mayor cosa, pero que tampoco nos dice cuánto gastó. Y lo ideal es que si tú me regalas un vaso con agua, yo le diga a los televidentes,
él me dio un vaso con agua, muchas gracias. Yo puse, yo di 3 pasos para llegar al vaso con agua, pero el vaso con agua es tuyo. O sea, pero eso, ni siquiera eso pueden aceptar, que la cooperación es quien está ayudando al desarrollo de la infraestructura del país. Y como decís, ¿qué pasó con los préstamos? ¿Qué estamos haciendo? Dijeron que este año no íbamos a tener un presupuesto con préstamos. ¿Y cuánto llevamos ya del año y cuántos préstamos aprobaron ya? Bueno, nos quedamos con esto y nos vamos a la última pausa comercial. Bueno, es que a fin de cuentas alguien podrá decir, podrá pensar, podrá imaginar, mire, si yo pido cuentas, eso me hace automáticamente opositor, eso me hace automáticamente del denominado 3%. ¿Será por esto que también la gente tiene cierto temor a ser tildada de opositora solo por pedir algo que, bueno, el Estado es nuestro, el Estado de los salvadoreños, no es solo de un par de personas, es de todos y todas? La Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo. No dice que la soberanía reside en el presidente. No dice que reside en los diputados, en los alcaldes, en los ministros. Entonces, cuando vas a pedirle cuentas a un funcionario público de tu dinero, porque no es su dinero, es tu dinero, porque los funcionarios públicos son nuestros empleados. Bukele es nuestro empleado, es inconstitucional, pero es nuestro empleado porque nosotros le pagamos. Todos los diputados son nuestros empleados, entonces nos tienen que dar cuentas a nosotros de lo que hacen con los fondos públicos, con los fondos de los préstamos. Y quizás cuando se nos cambie ese chip de que, ay, el diputado es mi empleado. No es al revés, o sea, él tiene que rendirle pleitesía a la población, no la población a él. Entonces, cuando nos cambiemos ese chip, nos vamos a dar cuenta que quienes están cometiendo los delitos, y por eso los obligaron a hacer una reforma penal, son los funcionarios, no la población. Bueno, con esto hemos llegado al final de Criterios. No nos vamos sin agradecerle a la licenciada Jamie Magaña por todos sus criterios con respecto al derecho de acceso a la información. Y ha sido un placer, esperamos tenerla próximamente. Claro que sí, muchas gracias, buenas noches a tu audiencia y un gusto cuando me llamen. Encantadísimo. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos permitido llegar a sus pantallas una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche y feliz inicio de semana. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.